Bien, entonces vamos a hacer el breve repaso y continuamos. Después les pregunto si tienen dudas, así que con este repaso a ver si se resuelven o a ver si salen más dudas, me las hacen saber y pasamos lista, ¿sale? En lo que terminan de unirse el resto de sus compañeros. O bueno, a ver si entran más, ¿no? Bien, entonces veíamos que... Por favor, voy a empezar a compartir pantalla. Díganme si ya pueden ver la presentación. ¿Sí ya la ven o todavía no pueden ver la presentación? Ya se ve. Ok, muchas gracias, jóvenes. Bien, entonces les decía que pues, estábamos viendo la parte de introducción a la fisiología animal, que sí es un poquito larguita, pero bueno. Y entonces veíamos las características fisiológicas de los seres vivos. Nuevamente recordemos que por lo menos los seres vivos que conocemos, que viven en la Tierra, estamos compuestos principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? De chunks, como lo podemos abreviar, ¿no? O sea, agregando el fósforo y el azufre. Pero bueno, después veíamos que todos los seres vivos tienen que tener estas siguientes características para considerarse seres vivos. Si no tienen alguna de estas características, no pueden ser considerados seres vivos. Tienen que tener todas. Puede que algunos objetos inanimados, como por ejemplo este molino que se encuentra aquí, o un río o la roca, presenten algunas de estas características que se están mencionando, pero no las presentan todas y por lo tanto no se les puede considerar un ser vivo. Y también estábamos viendo que hay organismos que no se sabe, bueno, hay todavía una discusión acerca de si se consideran seres vivos o no. Bien, entonces veíamos que tienen organización celular, todos los seres vivos, que la unidad fundamental de un ser vivo es la célula y esta está compuesta por tres principales cosas, ¿no? El material genético en un núcleo, la membrana celular y algún líquido en el que se encuentre disperso pues sus organelos, ¿no? Y la membrana celular pues es lo que divide lo que separa a la célula del ambiente, del medio en el que se encuentra, ¿no? El interior del exterior de la célula. Bien, y que todos los seres vivos tienen algún tipo o algún grado de organización celular, ¿no? Ya sean organismos unicelulares, en donde la organización celular se refiere a la organización interna que tiene la célula para llevar a cabo sus funciones vitales, o ya sean los organismos pluricelulares, que son varios organismos unicelulares del mismo tipo que se benefician unos de otros, o organismos multicelulares, que son organismos como nosotros, como los animales, los hongos, etcétera, que son estos organismos que están formados de varios tipos de células que en su conjunto están organizados, tienen ciertas funciones y entonces forman a un ser vivo más complejo, ¿no? Y bueno, estos organismos, estas células, sí dependen unas de otras, ¿no? Y trabajan en conjunto. Cada célula pues está especializada para cumplir cierta función, pero bueno, de todos modos, todos estos tienen organización celular, ¿no? Después veíamos que todos los organismos tienen un desarrollo desde
la etapa de formación, de creación de este nuevo organismo a partir de otro organismo anterior hasta la muerte, ¿no? Bueno, se desarrollan, después llegan a un punto en el que ya se pueden reproducir o ya tienen una capacidad para reproducirse, y después el desarrollo abarca hasta la senectud, en donde las células dejan de multiplicarse, de dividirse, pero aún no mueren, ¿no? Y bueno, todos los seres vivos pues mueren. Ningún ser vivo es infinito, y esto tiene que ver con leyes también físicas que más adelante vamos a ver. Respecto a teoría de sistemas y energía. Pero bueno, todos los seres vivos se desarrollan y pues mueren, ¿no? Y veíamos que los seres vivos se desarrollan por sí mismos, no necesitan, no tienen que intervenir otro factor para que se puedan desarrollar, ¿no? Y veíamos aquí la diferencia con el molino, por ejemplo, ¿no? Para que este molino se forme, necesita de un factor externo, llámese los seres humanos, para poder construirlo. En cambio, esta serpiente, estas bacterias, estos hongos, incluso estos virus, pues no necesitan, bueno, el virus queda entredicho, en duda todavía, pero bueno, todos estos organismos, pues nadie hace como tal que se desarrollen, ¿no? Que crezcan. Ellos llevan a cabo esta función. Después teníamos la reproducción, que no solamente hablaba de que de un organismo saliera otro con una carga genética parecida, similar, sino que también hablábamos de la reproducción celular, ¿no? Desde el nivel celular. Por ejemplo, y bueno, lo mencionábamos porque pues hay organismos que son estériles, por decirlo así, es decir, no pueden dar un organismo que sea similar a ellos, o hubo organismos que ya no están en la etapa reproductiva, ya son demasiado grandes, demasiado viejos o demasiado jóvenes para reproducirse, pero eso no significa que no sean seres vivos, ¿no? Sino que más bien sus células sí son las que se siguen reproduciendo, ¿no? Y pues todos los seres vivos en algún punto tienen este proceso de reproducción. Y veíamos también pues que teníamos dos tipos de reproducción, ¿no? La sexual y la asexual. En la sexual tenemos una recombinación genética de dos seres vivos, y en la asexual solo tenemos la división genética, la duplicación genética, perdón, por medio de un solo ser vivo. Bien, después veíamos que todos los seres vivos también se alimentan, llevan a cabo la alimentación, en donde veíamos que es un proceso fisiológico mediante el cual los organismos consumen sustancias que son necesarias para su nutrición y funcionamiento, ¿no? Es decir, alimentos, que es cualquier sustancia que se pueda consumir y que nutra al organismo. Las sustancias que se consumen pero no nutren al organismo, no pueden ser consideradas alimento para ciertos organismos. Por ejemplo, para los organismos autótrofos, ciertas sustancias inorgánicas, pues sí las pueden ser representantes para ellos, pueden representar para ellos alimento, ¿no? Porque ellos sí la pueden consumir y nutrirse a partir de estos alimentos. Pero, por ejemplo, nosotros, los otros seres vivos, los organismos heterótrofos, que solo podemos consumir materia orgánica, podemos consumir esta materia inorgánica, pero no la podemos procesar, por lo tanto no nos nutre y no nos alimenta, ¿no? Y bien, bueno, de todos modos, todos los organismos necesitamos alimentarnos, consumir materia y energía para poder formar nuestra materia y energía, lo que nos da sostén, nos da funcionamiento a nuestro organismo, para pues poder vivir, ¿no? Y además de la alimentación, pues que viene la excreción, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir. Entonces, además de la alimentación, todos los organismos tienen que llevar a cabo la excreción, ¿no? No recuerdo si esta parte la vimos, pero bueno, entonces, como excreción,
tenemos que es, como concepto, es un proceso por el que se eliminan del organismo las sustancias de desecho, ¿no? Las sustancias que pues no estamos utilizando en ese momento. Aunque estas sustancias no siempre quedan inutilizables para el mismo organismo. Un ejemplo es, por ejemplo, los excrementos de conejo. Los conejos o las vacas cuando rumían lo que comen y luego lo excretan, lo expulsan. Esto que expulsan no siempre ya deja de funcionar para ellos, ¿no? Sino que puede ser algo que vuelvan a consumir y que les sigue sirviendo, ¿no? Pero, de todos modos, lo excretan. Es algo que no están usando en ese momento, que no pueden procesar como tal en ese momento. Y bueno, esto resulta, esta excreción, es resultado de la actividad celular y de algunas sustancias en exceso que son utilizadas en el organismo y que no se acumulan, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay algunas vitaminas que nosotros podemos consumir y aunque las consumamos en exceso, pues simplemente el cuerpo no las acumula, porque hay sustancias que sí acumulamos en la grasa, en el cuerpo o en otras partes del cuerpo que pues nos pueden hacer daño, pero bueno, las sustancias que simplemente consumimos de más y no se acumulan, las excretamos, ¿no? Pasan por nuestros riñones, por nuestro torrente sanguíneo, llegan a nuestras vías de excreción y las expulsamos. Muy bien, después veíamos que todos los organismos, todos los seres vivos, tienen también el metabolismo, llevan a cabo un metabolismo, que es un conjunto de reacciones químicas mediante las cuales los seres vivos cambian la naturaleza química de ciertas sustancias para obtener así la materia y energía necesarios para llevar a cabo sus funciones orgánicas, es decir, para poder vivir, ¿no? Entonces son reacciones químicas que tienen los seres vivos para cambiar la naturaleza química de algunas sustancias y así estas sustancias utilizarlas y poder vivir. En resumidas cuentas, ¿no? Y bueno, aquí teníamos del metabolismo dos tipos que derivan del metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo, que más adelante también lo vamos a ver, en este momento no, pero bueno, en resumidas cuentas, en el anabolismo, a partir de sustancias más simples, estas se juntan y entonces generan sustancias más complejas. En cambio, en el catabolismo, a partir de sustancias bastante complejas y grandes, o moléculas grandes, estas se descomponen, se dividen, convirtiéndolas en sustancias, en moléculas más sencillas, ¿no? Que también, pues, consumimos, que procesamos. Y bueno, también veíamos el concepto de que todos los seres vivos llevan a cabo la respiración. Pero ¿qué es la respiración? No todos respiran de la misma forma, ¿no? Pero bueno, el proceso, la respiración entonces lo podemos tomar como el proceso por el cual el organismo tiene un intercambio de gases con el medio ambiente que le rodea. De modo que a nivel celular determinados compuestos sean oxidados con el fin de proporcionar energía aprovechable, para cada célula. Entonces, a pesar de que hay algunos organismos que llevan a cabo la respiración, por ejemplo, anoxigénica, de todos modos es respiración y son seres vivos porque llevan a cabo la respiración, porque hay un intercambio de gases y estos gases que entran al organismo ayudan a la oxidación de algunos compuestos y esta oxidación hace que haya energía aprovechable para la célula, ¿no? Ese es el objetivo de la respiración, oxidar compuestos que proporcionan energía que la pueda aprovechar la célula. ¿Sale? Ok. Muy bien, entonces, antes de continuar ahora sí con la clase,
¿Alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración de lo que estamos viendo? A ver, apenas estoy leyendo sus... Bien, apenas estoy viendo que se entrecorta mi voz. A ver, voy a acercarme un poquito más. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Y a ver si así funciona mejor la llamada. Les preguntaba si hay alguna duda o comentario acerca de lo que vamos hasta ahorita. Y respecto a su duda, Renato, sí estoy grabando la clase. Por cualquier cosa. No se preocupen. Bien, hagamos algo. En lo que ustedes piensan, si tienen alguna duda o comentario, aclaración, les voy a pasar lista, ¿sale? Para que los que tengan alguna duda, comentario o lo que sea, lo escriban mientras yo paso lista. Bien. A ver si no me saca la videollamada. Y de todos modos, llegar a ver quiénes están aquí. Bien. Mayra Yesenia Arreola Cano. A ver, jóvenes, ya regresé. Me volvió a sacar la llamada. Espero que ya no me saque más. Les comentaba que voy a pasar lista en lo que ustedes me escriben sus dudas, si es que tienen comentarios o aclaraciones acerca del repaso que vimos ahorita, ¿sale? Bien. Mayra Yesenia Arreola Cano. Presente. Bien, gracias. Xochitl Dalia Cano. Bien. Renato Castellanos. Renato Castellanos.
Ok. Patricia Cruz García. Presente. Bien. Briseida Cruz Pérez. Briseida Cruz Pérez. Parece que no está. Jesús Gómez Gómez. Presente. Bien. Okay. Laura Gómez Laura Gómez Chávez. Laura Gómez Chávez. Vale, parece que se salió. Bueno, ok, ahorita vemos. Berenice Gutiérrez Méndez. Berenice Gutiérrez Méndez. Bien, pues sí la veo aquí, pero tampoco ha dicho presente. Bien, vamos a ver. Arisbet Gutiérrez Manzano. Arisbet Gutiérrez Manzano. Ok. Ya le puse su asistencia a Berenice, no se preocupe. Miguel Ángel Hernández Gómez. Miguel Ángel Hernández Gómez. Ok. José Ignacio Manzano. José Ignacio Manzano. Tampoco está. Carmen Isidro Martínez. Carmen Isidro Martínez. Ok, bien. Gracias. Josefina López Cano. Josefina López Cano. Bien, Presente. Gracias. Carolina Manzano Morales. Carolina Manzano Morales. Está. Rubicel Manzano Manzano. Tampoco lo veo. No ha venido, entonces bueno. Elizabeth Martínez González. Presente. Bien. Reinaldo Méndez Manzano. Reinaldo Méndez Manzano. Tampoco está. Emanuel Méndez Cano.
Emanuel Méndez Cano. Tampoco está. Gabriela Méndez Méndez. Bien. Jessica Pura Vargas. Jessica Pura Vargas. Sí la vi hace rato, pero no la veo ahorita, no la escucho ahorita. Bueno, salieron dos de sus compañeros. Vale, es que sí está muy mal el internet. Bueno. Jesús Herón Vargas Vázquez. Presente. Bien. Ay, me falta Nancy. Nancy Rivera Méndez. Nancy Rivera Méndez. Vale, creo que yo también la había visto, pero no la veo ahorita. Valentina Vargas Toledo. Bueno, ya tampoco es venido, entonces no creo que esté. Diana Karina Zavala Vázquez. Presente. Bien. Y Odalis Hernández Gómez. Presente. Ok. Perfecto. Bien, jóvenes. Gracias, Carmen. Sí. Yo creo que la voy a quitar de la lista porque pues si no. Pues ya no. Desde el semestre pasado ya no está presente. Entonces, bueno. Ok. Si hay alguien que me haya faltado, por favor, díganme. Y de todos modos, si no lo pueden decir, escríbanlo para que los agregue, bueno, que les ponga su asistencia, ¿sale? Muy bien. Entonces voy a volver a compartir pantalla, jóvenes. Ok. Avísenme si ya pueden ver la pantalla compartida. Ya se ve. Gracias. Muy bien, a continuación necesito que 3 personas me digan el concepto de... ¿Quiénes serán? El concepto de irritabilidad. A ver, las voy a elegir. ¿Sale? Veamos quiénes están aquí. A ver, Dalia y Jesús Gómez, por favor. Dalia Cano y Jesús Gómez. Por favor, denme el concepto de... Exacto, de irritabilidad, por favor. Ya lo dio Dalia.
Mientras, también, ¿quién es más? Vamos a escoger de abajo. Renato y Patricia, por favor, denme el concepto de homeostasis. Luego, ¿quién más? Ahora dos de arriba, bueno, dos de en medio. Bueno, dos de arriba. Carmen, Isidro y Odalis. Denme el concepto de adaptación. Mientras que finalmente bueno, vamos a pasar otra vez a Jesús Herón y ¿quién más? Y Berenice Gutiérrez y Carolina Zavala. Denme el concepto, por favor, de evolución. Les recuerdo, estos conceptos que les estoy pidiendo es, cada quien me tiene que poner el concepto, por favor, a cada quien que se lo estoy pidiendo, es decir, que me dé el concepto Jesús, que me dé el concepto Carolina y que me dé el concepto Berenice, porque es para su participación, por favor. Ok, bien. Entonces tenemos que para irritabilidad, su compañera Dalia nos dice que... Ay, chihuahua. Un momento. Sí, se está grabando. Sí. Bien, nos dice su compañera que como irritabilidad, en concepto tenemos que es la capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un cambio negativo o positivo en el medio ambiente y poder reaccionar mediante este. Pero principalmente la irritabilidad es la capacidad homeostática que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan, su bienestar o estado, ¿sí? Así es. Entonces es la respuesta, ¿no? Que tienen hacia los seres vivos, hacia su medio ambiente. Patricia nos dice que la homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna, exacto, eso es muy importante, lo interno, estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior, ¿ok? Y dice también que en resumen es
el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. Ok, bien. Jesús Gómez nos dice que la irritabilidad es la propiedad que posee una célula o un organismo de reaccionar ante los estímulos externos. Así es. Bien. Jesús Herón nos dice que la evolución es el concepto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. ¿Sí? Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que extienden que se extiende sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Así es. La evolución, nos dice Berenice, que es la evolución en el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. ¿Ok? Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con dichas variaciones seleccionando a aquellos individuos que mejor se adaptan a su entorno. Exactamente. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí. Al evolucionar, los organismos no lo hacen con un propósito, simplemente hay variaciones genéticas y el medio ambiente, pues sí, en general el medio ambiente se encarga, su entorno, de elegir qué organismos con qué características son los aptos para sobrevivir y después reproducirse, ¿no? Es decir, no porque nosotros los seres humanos necesitemos en algún momento, no sé, respirar bajo el agua, vamos a evolucionar para eso. No, los cambios genéticos no se hacen con un propósito, sino más bien a partir de la selección natural o artificial, se escogen esos rasgos genéticos y entonces, pues se evoluciona hacia alguna dirección, ¿no? Bien. Nos dice su compañera Karina Zavala que la evolución es un proceso biológico mediante el cual los organismos cambian con el tiempo, transformación de una especie a otras descendientes. Exacto. A ver, déjenme, los voy anotando de una vez. Viene desde Dalia. Ok. Después tenemos a también a Jesús. Bien. Luego a Patricia. Ok, bien. Con la homeostasis, ¿a quién más le había pedido lo de la homeostasis? A Renato. Bueno, esperemos que lo ponga. Después, Jesús Herón. Ok, bien. Berenice también. Y Karina Zavala, ok, con evolución. Luego Carmen Isidro nos dice que la adaptación son las características favorables para sobrevivir en el medio ambiente. Sí, sí es la selección de estas, sí, en una especie, así es. Bien, y Odalis nos dice que es un proceso en el cual consiste en cambios durante la vida de un organismo, ya que es una fuerza impulsadora de la evolución. Sí, ahorita vamos a ver algunas diferencias entre adaptación, aclimatación y evolución. Pero bueno, ahorita lo vemos, ¿vale?
Pero sí, en general sí. Odalis. Y su compañera Carmen también nos dice que son cambios en su entorno mediante modificaciones morfológicas, fisiológicas, conductuales y moleculares. Ok, bien. Muy bien, jóvenes, gracias. Nada más nos faltó, creo que uno de sus compañeros por contestar. Supongo que es por el mal internet que tiene, pero bueno, ya no, creo que fueron dos los que faltaron. Bien. Ok. Bien, entonces tenemos que todos los seres vivos tienen irritabilidad. ¿Y qué tenemos entonces como irritabilidad? Bueno, ya lo pusieron sus compañeros, ya dieron algunos conceptos, entonces podemos tomarlo como que es la capacidad de un organismo de reaccionar a los estímulos externos, en resumidas cuentas, ¿no? Y bueno, esto puede hacer que le puede permitir sobrevivir a los cambios en su entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este perro, estos protozoarios, este árbol, incluso estos virus, tienen la capacidad de reaccionar a algún cambio en su entorno y así poder sobrevivir, ¿no? Es decir, si hace mucho frío, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues toman acciones, o bueno, si la temperatura es bastante baja para estos organismos, pues estos pueden reaccionar para subir su temperatura, ¿no? O, por ejemplo, si estos organismos se ven atacados de alguna u otra forma, van a reaccionar, ¿no? Ya sea evitando la agresión, moviéndose para otro lado o atacando, ¿no? Ya sea, aunque sean organismos como los protozoarios o los árboles, tienen cierto grado de irritabilidad, ¿no? Pero todos los organismos tienen irritabilidad. En cambio, a una roca, si la avientas, pues no hace nada, ¿no? O sea, no se irrita. Sí se puede romper, por ejemplo, ¿no? Se puede partir, pero no es que la roca lo haga desde sí, ¿no? Desde su interior. O que la roca lo haya hecho, sino que esto solo fue una consecuencia de la acción hacia la roca, ¿no? Entonces, bueno, esta es la irritabilidad. Después, con homeostasis, bueno, ya lo habíamos visto un poco más arriba, pero entonces tenemos que como concepto es una tendencia al equilibrio, bueno, y ya también lo contestaron sus compañeros, pero bueno, les decía que como concepto es una tendencia al equilibrio interno, eso es importante, interno, la irritabilidad más que nada es una forma de reaccionar a lo externo, y la homeostasis, y es algo un poco más visible, y la homeostasis es solamente una tendencia al equilibrio interno de cualquier sistema. Cualquier sistema puede ser vivo o no vivo, pero en este caso todos los seres vivos tienen esta homeostasis. No todos no toda la materia existente es un sistema, entonces bueno. Más adelante vamos a ver qué es un sistema y qué características tiene y cuál es el flujo de energía en ellos, pero bueno. Entonces es tendencia al equilibrio interno de cualquier sistema, permitiéndole entonces mantener un ambiente interno estable y constante para tener un correcto funcionamiento. Es decir, el funcionamiento interno de los seres vivos es bastante delicado, tanto en cuestión de pH, temperatura, salinidad, etc. Y, por ejemplo, si, digamos, a un ser humano, ¿no? Le cambia el pH sanguíneo, por mínimo que sea, se puede morir, ¿no? Pero al ser tan sensibles, un momento,
Jessica Vázquez. Ok. Jessica Vázquez, es usted Jesús Herón, ¿verdad? A ver, un momento, ya vi que aquí está su compañera Laura. Sí, ok. Sí. Ok, bien. Gracias, nada más para confirmar. Sí, estábamos en la homeostasis, ¿no? Entonces, todos los seres vivos somos bastante sensibles a los cambios internos. Digamos que podemos morir fácilmente, pero entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Porque de todos modos, al ser un sistema en el que todo el tiempo está entrando materia y energía, de todo tipo, sustancias de todo tipo, pues va cambiando nuestro, y al tener igual varias funciones orgánicas de adentro, internas, que hacen que cambien nuestros niveles de oxígeno, pH, temperatura interna, etcétera, etcétera. Pues qué es lo que hace el organismo para poder sobrevivir, porque pues al haber tantos cambios hay muchas fluctuaciones y pues aquí seguimos, ¿no? Seguimos vivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Pues lleva a cabo estas funciones de homeostasis que hacen que estemos lo más equilibrados posibles para poder seguir viviendo, ¿no? Si no tuviéramos homeostasis, ya habríamos muerto y no habría más seres vivos, ¿no? O la vida de los seres vivos sería bastante diferente, sería bastante más difícil que ocurriera y sería mucho más corta, ¿no? Bien. Y bueno, después tenemos el concepto de adaptación, ya sus compañeros dieron algunos conceptos también, pero entonces, para conceptualizarlo generalmente, para tener un concepto más concreto, más general, lo tenemos como, bueno, lo podemos ver como un ajuste del fenotipo. Recordemos, bueno, el fenotipo es la expresión genética en los seres vivos, es decir, todos tenemos genes de todo tipo, pero no todos los expresamos, ¿no? Y en el fenotipo son los genes que solamente expresamos, los que podemos ver. Bien, entonces como adaptación tenemos el ajuste del fenotipo, es decir, los genes que sí expresamos, y a nivel molecular de un organismo que surge en un ambiente determinado como resultado de la selección natural, dándole una mejor oportunidad de supervivencia como especie. Es decir, es un proceso de transformación fisiológica y morfológica, ya sea de forma anatómica o estructural, o un proceso de transformación conductual, es decir, de comportamiento, de tal manera que se incrementan sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. ¿Qué podemos decir entonces de la adaptación? Es cuando de alguna u otra manera algunas características expresadas en los seres vivos son favorecidas por el medio ambiente en el que están estas especies, ¿no? Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, tenemos es el ejemplo que les había dado la vez pasada sobre las mariposas, ¿no? Unas mariposas, un tipo de polilla, una especie de polilla, que existía en un lugar donde había bastante vegetación, en un bosque, y este bosque después se fue transformando en un lugar urbano, en una ciudad, y entonces pues esta misma especie seguía existiendo en esta nueva ciudad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió con su adaptación, con el fenotipo? Bien, pues lo que pasó fue que esta especie de mariposa, cuando vivía en el bosque, los troncos de estas mariposas viven en los troncos de los árboles, estas polillas, perdón, y entonces
al vivir en los troncos de los árboles, los troncos eran de un color café claro, por decirlo así, ¿no? Y entonces estas mariposas tenían dos colores, ¿no? Sus fenotipos eran dos colores, eran de color negro y café claro. Entonces, las mariposas que tenían entre sus genes ser de color café claro y expresarse como café claro, eran las que más sobrevivían, porque los pájaros veían más a las mariposas oscuras, a las mariposas negras, a las polillas negras, perdón, y entonces se comían más a las polillas negras. Sí sobrevivían algunas polillas negras y también se comían algunas polillas café claro, pero en general sobrevivían más las polillas café claro, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenían más posibilidad? Jóvenes, ¿la mayoría me escucha entrecortado o sí me escuchan bien? Recortado. Bueno. Ok, voy a hablar un poquito más despacio. A ver si mejora ahorita la calidad del audio. Les decía entonces que estas mariposas pues fueron reproduciéndose, las que tenían mayor posibilidad de reproducirse eran las que tenían eran de color café claro. ¿Por qué? Pues simplemente había más de estas, ¿no? Pero también se seguían reproduciendo las mariposas de color negro, las polillas, perdón. Entonces, pues bueno, estas eran favorecidas entonces por el medio en el que se encontraban. Después, este bosque fue siendo reducido, pero varios de los árboles siguieron existiendo, en donde se posaban estas polillas. Y este bosque se convirtió en una ciudad. Si recuerdan, en las ciudades pues hay mucha contaminación y a base de esta contaminación pues se mancha de hollín ¿qué hago? A ver, un segundo, jóvenes. ¿O me escuchan igual? Bueno, espero que me puedan escuchar un poco mejor. Ah, qué bien. Ok, excelente. Entonces les decía que estas polillas seguían existiendo porque seguían los árboles en los que vivían. Pero ahora estos árboles, al estar en una ciudad, se tiznaron de color negro. Los troncos se tiznaron de color negro. Entonces, estas polillas, que seguía viendo café claro y de color negro, pues seguían siendo comida de las aves, ¿no? Pero ¿quiénes sobrevivían ahora más? Sobrevivían más las polillas negras, porque ahora eran las que tenían mejor camuflaje, y las polillas que eran más depredadas, a las que se comían más, eran a las polillas de color café claro. Entonces, esta especie, esta población de polillas se adaptó, la adaptación que tuvo fue que fueran más de color oscuro, ¿no?
en los genes de esta polilla, de esta especie, sigue habiendo tanto genes de color café claro como genes de color negro. Pero las que sobreviven fueron favorecidas ahora fueron las polillas de color negro. ¿Bien? Ok. Y bien, entonces, aquí tenemos una diferencia. No estoy presentando. Ahorita lo presento para ver si no afecta también el internet, ¿sale? Ahorita no estoy presentando. Les digo, aquí hay una diferencia, entonces, déjenme ver si puedo usar la pizarra. No, luego vemos. Así les decía, que entonces hay una diferencia entre aclimatación, adaptación y evolución. Las tres pueden ser parte del proceso evolutivo, pero no son lo mismo. La aclimatación es cuando un ser vivo, un organismo, responde por medio de su irritabilidad y de la homeostasis a los cambios externos que hay en él, que hay hacia él, ¿no? Que lo rodean en su medio ambiente. Digamos, y esto tiene que ver con esta parte de el mínimo y el máximo de un factor. Y es cuando el organismo, por ejemplo, como cuando ustedes están acostumbrados a estar en un lugar muy frío, no demasiado frío como para que no les permita vivir, pero sí bastante más frío a lo respecto a otros lugares. Y entonces ustedes se van acostumbrando a estar en este lugar frío. Porque la aclimatación son una serie de cambios que lleva a cabo el ser vivo, el organismo, para adaptarse a su medio ambiente, ¿no? Cambiante. Ya sean cambios morfológicos, es decir, de forma. Hay algunos organismos que pueden cambiar de forma. Ya sean fisiológicos o hay algunos que sean etológicos, es decir, de comportamiento. Como por ejemplo ponerse un suéter o estar al resguardo, etcétera, ¿no? Estos cambios son de aclimatación. Entonces, estos cambios se llevan a cabo, pues, en este rango, ¿no? Los que van más allá de nuestro óptimo, ¿no? O el factor aumenta o el factor disminuye, pero el organismo sigue viviendo en este ambiente y entonces se tiene que aclimatar, es el primer paso, ¿no? Después está el proceso de adaptación, donde se favorecen los genes que mejor se adaptan a mejor responden a estos cambios en su ambiente, ¿no? Por medio de la selección natural o a veces artificial. Y después llegamos a la parte de la evolución. ¿Y qué tenemos como concepto para la evolución? Pues bueno, es este proceso mediante el cual una especie cambia a través de las generaciones, a través de varias generaciones, por medio de mutaciones favorecidas por el medio en el que se encuentran los individuos.
lo que les permite perpetuar la especie bajo las condiciones ambientales en las que se encuentran, ¿no? Y esto ya es un cambio genético más a largo plazo y siempre va a ser a lo largo de muchas generaciones, de varias generaciones. Esto depende, ¿cuántas generaciones? Pues esto depende de también de la flexibilidad genética que tienen los seres vivos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardan las especies en evolucionar? Esto depende de qué tan rápido se generan hay nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, un microorganismo, un organismo unicelular que se divide, no sé, a los 2 días o a las tantas horas, es mucho más fácil que evolucione que, por ejemplo, un ser humano, un elefante, una ballena, ¿no? Porque las generaciones nuevas no se producen tan rápido, ¿no? Para que, por ejemplo, un ser humano esté en edad reproductiva, para que genere nuevos organismos, mínimo necesita alrededor de 15 años, ¿no? Años más, años menos, dependiendo de cuándo empiece su edad reproductiva, de su desarrollo, pero aún así, pues 15 años a comparación de unas horas o de algunos días, pues es bastante la diferencia, ¿no? Entonces, pues para que haya evolución en los organismos, para que una especie evolucione, puede tardar miles de años, cientos de años, etcétera, ¿no? Y también dependiendo de qué tan fácil haya variabilidad genética, mutaciones genéticas en un organismo, en una especie. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que ya veamos esto último. Sí. Por favor, díganme si ya están viendo la pantalla compartida. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos esta parte, ya para explicar un poquito más rápido y mejor la aclimatación. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Para aclimatación, tenemos esta parte de las intensidades de los factores cuando estamos en el rango óptimo, el límite de la tolerancia y cuando el factor llega a un grado máximo aceptable para la especie o mínimo aceptable para la especie. Entonces, pues tenemos para la aclimatación algunos cambios morfológicos, fisiológicos o etológicos, es decir, los etológicos se refieren de comportamiento, para sobrevivir a estos cambios en nuestro ambiente, ¿no? Y no siempre, no necesitan de un cambio genético en el ser vivo. Es decir, nosotros para llegar a un lugar más frío o estar en un lugar más caluroso, no necesitamos cambiar nuestra genética, ¿no? Sino que nos vamos aclimatando al lugar, o por ejemplo, un lugar donde la presión sea más o sea menos, también nos vamos aclimatando, pero no tenemos que evolucionar para acostumbrarnos a este nuevo lugar, porque pues no, de hecho, pues no podemos, como individuo, no podemos evolucionar, tiene que ser como especie. Bien, después tenemos esta parte de la adaptación y tenemos algunos ejemplos que también pueden ser de evolución, pero bueno, esto es nada más para ejemplificar un poquito, donde, por ejemplo, digamos, tenemos una misma especie, ¿no? Ejemplificando, estas no son las mismas especies, si vemos aquí, son del mismo género, la mayoría, pero no son la misma especie, pero bueno. Digamos que esta es una misma especie, ¿no? Solo imaginemos. Entonces, esta especie
puede tener entre sus genes aves que tengan este pico más grueso, aves que tengan este pico más delgado, aves que tengan este pico más cortito y aves que tengan este pico más corto y más delgado todavía, ¿no? Entonces, en esta misma especie, dependiendo, y es así como se va haciendo la evolución también, dependiendo de qué es lo que más tenían en abundancia de comida, eran favorecidos o los que tenían el pico más grueso, o los que tenían este pico un poco más delgado, más mediano, o los que tenían este pico más chiquito, o estos que tenían el pico más delgadito todavía, ¿no? Dependiendo de qué fuera lo que había más abundante, más disponible para ellos, ¿no? O podía ser que nada más que estas dos variantes tuvieran fueran más favorecidas que estas dos, o al revés, ¿no? Dependiendo. Y entonces, las especies que fueron más favorecidas, las variantes que fueron más favorecidas para sobrevivir, fueron las que tuvieron más posibilidades de reproducirse, y entonces fueron las que se fueron heredando sus genes. Y entonces, aquí llegamos al proceso de adaptación. Después llegamos al proceso de evolución, en donde después de que muchas generaciones en donde fueron favorecidos ciertos tipos de pico, o en ciertos lugares las poblaciones fueron más favorecidas estos tipos de pico, el número 2 o el número 3 o el número 1 o el número 4, estas especies fueron favoreciendo, tuvieron sus propias mutaciones genéticas hasta llegar al punto en que estas variabilidades ya no se convirtieron en de especies diferentes y ya no podían tener tener un cruzamiento genético entre ellos, ya no se podían reproducir entre ellos, y esto hacía que o al reproducirse ya no generaban descendencia fértil, y entonces esto ya significaba que eran una especie diferente. ¿Sale? Y esto ocurre a través del tiempo, a través de los cambios externos, y también ocurre muchas veces por barreras físicas, ¿no? Que se encontraran entre esta especie, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los pinzones en las Islas Galápagos, donde los cuales fueron descubiertos por Charles Darwin, donde encontró que había varios pinzones, que son estos pajaritos de aquí, en islas diferentes, pero todos estos pinzones tenían picos diferentes dependiendo en la isla en la que se encontraran. Y entonces la teoría de Darwin fue que como en esta isla, no sé, había abundancia de frutos secos, pues que tenía el pico más grande y grueso, esta variación pues se favoreció y pues empezó a comer estos frutos secos, ¿no? Después en otra isla había puros gusanitos, o había más proliferación de gusanitos, y entonces esta variación de pico más pequeño pues fue favorecida, y al ser islas diferentes fueron separados por una barrera física, por lo que después de muchas generaciones y tanto tiempo en la que no se mezclaron esta variación genética con esta variación genética, o esta variación y esta variación, fueron teniendo sus propias mutaciones, sus propios favorecimientos genéticos, hasta el punto en el que ya no fueron la misma especie esta uno, porque vemos es Geospiza magninostris, y se separó de esta especie que es Geospiza fortis, por ejemplo, o Geospizas párvula, ¿no? E incluso es otro género, ¿no? Certidea olivácea. Entonces, estas especies pues se separaron en algún momento. Y para ejemplificarlo, pues tenemos aquí ay, chivo, ya van a ser las 5. Bueno, les digo rápido, ¿no? Para ejemplificarlo tenemos aquí nuestro, a lo que le podemos decir
árbol de la vida, nuestras ramas filogenéticas, donde todos venimos de un mismo organismo en común. Esa es la teoría. Y a lo largo de los años, de las generaciones, algunos organismos evolucionaron hasta llegar a estas formas o hasta estas otras formas, hasta a formas de vida diferentes. Y entonces, algunas sobrevivieron a los cambios en el ambiente y otras no. Las que no sobrevivieron se quedaron ahí y ya se extinguió la especie. Y las que sí sobrevivieron o siguieron con cambios muy pequeños genéticamente, como por ejemplo el caso de los tiburones, o siguieron teniendo otros cambios, generando nuevas especies, y de estas especies algunas, mediante la selección natural, sobrevivieron y otras no. Las que no, igualmente se extinguieron, y las que sí, siguieron evolucionando hasta llegar a las especies que conocemos el día de hoy, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, donde todos veníamos, hay una teoría de que todos venimos de organismos protistas, y entonces algunas células absorbieron o hicieron una aleación con otras células. Un momento. Hicieron se juntaron, tuvieron ¿cómo se llama esto? ¿Alguien que se acuerde, jóvenes, de cómo se llama esta? Cuando dos especies, una simbiosis, ¿no? Hubo una simbiosis entre estas dos células protistas, una más grande que la otra, y entonces conforme fue pasando el tiempo, las generaciones, se hicieron una sola célula, ¿no? Esa es una de las teorías que hay. El caso es que, pues bueno, entonces hubo células eucariotas y otras procariotas, ¿no? Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, fue cambiando el ambiente, etcétera, y fueron pasando las generaciones, llegamos hasta nuestro árbol filogenético, ¿no? De alguna manera salieron los celentreos, los gusanos planos por otro lado, los nematodos por otro, luego los peces por otro lado, el reino animal, el reino plantae, el reino protista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llegamos a la variedad de especies que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, aquí para ejemplificarlo un poquito más, tenemos todas esas especies, ¿no? Algunas extintas, otras no. Entonces, esa teoría de la que mucha gente dice, no, pues nosotros no venimos del chango, que no sé qué, pues es bastante erróneo, porque no es que vengamos del chango, sino que compartimos un ancestro en común con los otros homínidos, perdón, con los otros primates, como lo son el orangután, el chimpancé, el gorila, etcétera. No es que haya gorilas que evolucionaron y algunos se convirtieron en humanos y otros se quedaron como gorilas, no, sino que teníamos un ancestro en común. Tuvo unas variaciones genéticas, y entonces de estas variaciones genéticas se hicieron la especie de gorilas, por otro lado la especie de homínidos, como los Homo sapiens, y por otro lado la especie de chimpancés, ¿no? Y entonces de los homínidos había varias especies, como el Homo sapiens, como lo somos nosotros, pero solamente sobrevivió a través de los años, de los cambios del ambiente, los seres humanos, ¿no? Los Homo sapiens. Y bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos hoy la clase de hoy. Gracias por su tiempo. Sí pasa lista, Laura, pero sí tome en cuenta que algunos pues tuvieron que, bueno,